Bueno, Julio, pues recupérate bien, esperamos verte pronto de vuelta. 10 minutos antes. Haremos ese control de material obligatorio. Zailkapen eskaberentzako, bai, denbora gitxen dira, txakokosekoak, panikak, trailekoak. Ahí tenemos uno de los corredores más jóvenes que participará en nuestra carrera. Ahí podréis también dejar las mochilas, tenéis la consigna, tenéis también baño, ¿vale? Bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Séptima edición de la Ausartak Mendi Lasterketa. Y hoy tenemos la segunda jornada de este fin de semana de carreras, que dio lugar, comenzó ayer en Mendicosolo con el Canicross y con ese Mendicosolo Trail. Aquí tenemos los hombres de rojo, Mauricio Gorría, la Cruz Roja, nuestros colaboradores voluntarios responsables de garantizar la seguridad de los corredores. Es que ricasco a todo el equipo. Hoy tenemos alrededor de 80 voluntarios participando en esta carrera. 674 participantes, Pablo, de 14 provincias diferentes, vamos a nombrarlas: Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Cantabria, Burgos, Rioja, León, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Soria. Pero también tenemos dos participantes que vienen, uno desde Alemania y otro desde Francia. A ver si les encontramos por aquí, podemos entrevistarles, porque que vengan desde Alemania a correr aquí en la Rigorriaga, ¿no? Pues bueno, es algo característico. Y lo dicho, también 114 clubes representados. Y bueno, tenemos también un premio, además de los tiempos para las más y los más rápidos, para el club deportivo que más corredores y corredoras hayan traído, hayan venido. Y también recordad también que es una carrera con una participación general del 30% en chicas. En la jornada de hoy tenemos un 28% de chicas, y ayer en la jornada de Canicross y la nueva carrera del Mendicosolo Trail, 33%, lo cual hace una media del 30% de chicas, participación femenina, lo cual está muy pero que muy bien, y que año a año va creciendo. Y también importante la participación local, la participación local. El año pasado 101 y este año tenemos 141, lo cual es un incremento del 20 y pico % respecto al año pasado. Por tanto, agradecer también eskertu Arrigorriaga guztioi, gaurkoan ere guraldi eskaso honekin gurekin egoteagatik. Eta gaurkoan 85 gizon, 85 chicos de Arrigorriaga y 56 chicas, lo cual la participación femenina local es del 40%, supera a la media de la carrera. Por tanto, un dato muy importante. Y también debemos destacar ese trabajo que hacen el club de Arrigo Corrica, ese club de running femenino, pero que bueno, también tenemos unos cuantos chicos que también se están animando a correr con nuestras chicas. Y ahí tenemos ese trabajo de ese club Arrigo Corrica, que hoy también tendrá una gran representación en nuestra carrera. Vamos a ir detrás de las bicis de nuestros amigos de Arrigorriaga, Cochirrindula y Chataldea. No os preocupéis, les vais a ver bien, van de rosa fucsia, así que les vais a ver perfectamente. Y iremos a un ritmo en torno a 5 minutos el kilómetro más o menos, para ir calentando en ese primer kilómetro neutralizado. Y una vez ya lleguemos al puente, una vez pasemos el puente que cruza el río, empezará la carrera de forma libre, ¿vale? Recordad, no se puede pasar a las bicis, ¿vale? Por motivos de seguridad y también como medio de calentamiento en el día de hoy. Si no,
y será
조수 정도가 이것도 Hostia, no, duro. En esta no había corte, ¿no? No sé, no creo. Está grabando, ¿eh? Si no.
Ahí. No te falta nada, ¿no? Tienes todo. Pablo. Apa. Está arriba, en un punto. Qué falsa. Apa. ¿Están? Ahí tenemos a los ganadores de la larga. Primero, segundo y tercero. Ganador Miguel Martina, arriba Renago Borricalaria, Chavales, tokiko izan daiteke, gero ikusiko dugu jono guztiak aztertuta iziko eneko gorral, cuarto, quinto, por ahí, ¿no? Bueno, kapurka ere martxista eta gogaratzen ari dira. Que no es poco, Azpiratuko martxista eta horren kaso berri dugu. ¿Qué tal? Rosal 16.
Cuba, David, nuestro Kelly, lo cansa de David, mucho para la zona gorda, un poquito de gorda, será como falta, arriba. Volver a PNC, amigo de tenemos muy buenos tiempos en meta. En definitiva, diversos eventos deportivos culturales y hoy está aquí con nosotros como no puede ser. Gracias.